Hola a todos, yo soy Carlos. Bienvenidos al canal PC747. Eso es Piloto Carlos. 747 antes de comenzar a volar el 777. Había estado volando el 74. Por cierto, este 777 aquí está rodando hacia Nagoya y estoy esperando para volarlo a Los Ángeles. Entonces, sí, ¿cómo comenzó el viaje para entrar en un triple? Bueno, había visto y Bondo el 74 durante varios años y era una buena empresa, con buena gente. Era una empresa sin sindicato y fue un poco difícil porque los periodos de descanso y la falta de un horario realmente me agotaron con el tiempo. A veces puedo volar, por ejemplo, de Los Ángeles a Guam, tener solo 10 horas en tierra en Guam y luego estaríamos despegando de nuevo hacia Dakota del Sur y luego a Washington, D.C. Entonces, el sueño es una de esas cosas que, si tienes un déficit, tienes que recuperarlo en algún lugar. Y yo simplemente con el tiempo, acumulativamente fui acumulando y acumulando un déficit cada vez mayor. Estaría ausente por 18, 17 días, lo cual era un periodo largo, pero bastante normal en el mundo ACME del transporte aéreo de carga. Y luego estaría en casa por 2 semanas, lo cual era genial. Siempre me tomaba alrededor de 4 a 5 días para recuperarme. Y cuanto más lo hacía, peor se ponía mi condición en cuanto a la privación de sueño y agotamiento. Y mi familia comenzó a expresar sus preocupaciones y todo eso, y yo también estaba preocupado. O sea, estaba volando por todo el mundo. Estaba volando a lugares interesantes. Esto es Sydney, aquí mismo con esos pájaros graciosos que estás viendo ahora. Y aquí estoy en un barco turístico en el puerto de Sydney. Y bueno, sí, entonces después de un tiempo la novedad de volar un 74 se volvió menos novedoso. Y decidí, ¿sabes? Realmente debería intentar algo que no sea tan difícil. Así que hice una entrevista con otra empresa, Calita, e hice una entrevista telefónica con ellos. Ahí está la casa de la ópera, ¿la ves? En realidad son dos cases de ópera, ¿lo sabías? No es una, son en realidad dos. Entonces hice una entrevista telefónica y salió bien y me contrataron. Y salí e hice 2 semanas de capacitación introductoria de la empresa en Ypsilanti, Michigan. Y es una gran cantidad de información. Fue una combinación de información específica de la empresa. Se estaba llenando mucho papeleo. También nos estaban introduciendo a las cabinas de los aviones en estar sentados en simuladores de maqueta sin movimiento. Y estábamos practicando cosas como los flujos de cabina, la utilización de listas de verificación. Y mientras todo esto sucedía, recibíamos mucha información sobre la compañía, procedimientos internacionales, procedimientos de abastecimiento de combustible, cálculos de rendimiento, todo tipo de reglas y regulaciones. Era mucho, pero había más. También se nos exigió completar un programa en línea de sistemas del 777 que había sido aprobado por la FAA. Teníamos que, y era un programa de sistemas, cubriendo todos los sistemas del avión. Así que teníamos muchas cosas que hacer y eso duró 2 semanas. Y colaboramos con otros compañeros de clase para estudiar y repasar listas de verificación y cosas así. No trabajamos mucho los fines de semana, solo revisábamos. Pero durante la semana continuamos haciendo todas esas cosas. Calita tiene un programa de entrenamiento interesante y bastante genial. Se llama AQP. Esos son los procedimientos de calificación avanzada. Algo más reciente que ha surgido. Está diseñado para aumentar las posibilidades de que las personas aprueben su entrenamiento. Y se supone que debes pasar por diferentes etapas. En Calita había 7 etapas por las que cada uno de nosotros tenía que pasar. La primera etapa era un examen oral, 1 a 1, durante 75 minutos aproximadamente, sobre la aeronave, y tenías que responder tantas de estas preguntas como pudieras y con suerte
acertar la mayoría. Y luego había otros portones por los que teníamos que pasar. En el momento en que pasé por Calita, solo tenían un simulador 777 en Ypsilanti, así que estaban contratando con un centro de entrenamiento en Miami para que usáramos algunos simuladores allí. Y era invierno, y seguro que no quería estar en Ypsilanti durante el invierno por 6 semanas, y resultó que yo era el más veterano miembro de la clase, porque era el mayor. Así es como funciona. Si eres el mayor, tienes la primera elección. Y elegí Miami porque pensé, hombre, cuando no estoy en una caja volando, preferiría estar en Miami en el invierno. Y, lo estuve y fue maravilloso. No voy a mentir, mientras el entrenamiento fue divertido, también fue muy estresante. ¿Recuerdas cómo mencioné las puertas AQP? Bueno, solo había más puertas AQP que teníamos que pasar y, yo también pasé por esos portales. Para cualquiera que haya realizado el entrenamiento típico de vuelo, las pruebas de vuelo por las que pasas generalmente consisten en toda la gama de cosas, desde emergencias hasta fallos de motor y eléctricos y Dios sabe qué más. Pero con AQP, ya que estás pasando por diferentes etapas, cubren muchas de esas cosas y están repartidas en muchas etapas diferentes. Así que lo que fue realmente interesante cuando llegó el momento de hacer nuestras revisiones para la habilitación de tipo no fue como mis revisiones anteriores de la calificación de tipo, donde básicamente nos lanzaban todo tipo de emergencias. Ya habíamos demostrado competencia en todas esas cosas, todos esos fallos, antes de llegar al examen. Entonces fue realmente un alivio. Para mi chequeo del 777, yo era el primer oficial con otro chico que estaba pasando su prueba y volábamos de Los Ángeles a San Francisco con solo una anomalía. Nada importante, solo una anomalía. Y tuvimos que manejar esa anomalía, seguir la lista de verificación, pasar por todos los procedimientos normales de un vuelo desde el punto A hasta el punto B y aterrizar. Y luego fue mi turno de volar. Ni siquiera recuerdo cuál era la anomalía, pero cuando despegué de San Francisco fue lo suficientemente grave como para que tuviéramos que dar la vuelta, regresar y aterrizar en San Francisco. Ahora te diré, no fue el chequeo perfecto. No creo que ningún chequeo lo sea. El error que ambos cometimos, tanto yendo como volviendo, es que ninguno de nosotros notó durante el rodaje antes del despegue que los interruptores de transferencia cruzada estaban en la posición de encendido. Bueno, ese fue el check ride y obtuvimos nuestras habilitaciones de tipo, pero no habíamos terminado. Ambos todavía teníamos que completar la experiencia de operación OE. Ahí es donde sales con los pilotos de verificación en línea. Mi primer vuelo de experiencia operativa fue de Los Ángeles a Leipzig, Alemania. Y como era ese mi cargo en el 777, por supuesto, despegamos a las 3 de la mañana de Los Ángeles, lo cual es normal, sobre todo para carga. Y el instructor fue muy exhaustivo y muy bueno y muy exigente. Y me estaba haciendo todo tipo de preguntas sobre procedimientos y políticas. Y tendré, pero en lugar de gastar solo 10 horas en Leipzig, como hice con mi empresa anterior, pasamos 26 horas, lo cual fue realmente agradable. Fue un gran cambio tener una empresa con un sindicato, así que tuvimos mucho más tiempo de descanso. Otra cosa que fue realmente agradable fue Calita tiene dos tipos de vuelos que realizan. Tienen vuelos charter, que es lo que estaba haciendo antes, principalmente en el 74, pero algunos 777. Y lo que estaba volando era un contrato con DHL. De hecho, 4 de sus 777 estaban en realidad contratados con DHL. DHL poseía uno de ellos y solo estábamos haciendo vuelos de DHL, carga programada. Había unos desde Los Ángeles a Leipzig a la misma hora de salida. Cada semana, varios días a la semana, habría otro de Hong Kong a Australia y luego se quedaría allí por 3 días y luego volvería a Hong Kong. Había otro desde Leipzig hasta Hong Kong y había muchos más, así que fue realmente genial tener un horario por un cambio y eso me ayudó. Entonces de Leipzig fuimos a Hong Kong y desde Hong Kong volvimos a Cincinnati.
Y luego también hice otros tramos. A veces volaba de Cincinnati a Corea, Incheon, Corea. Ese fue un largo, de hecho. El tramo más largo que hice fue de Cincinnati a Incheon. Fue de más de 15 horas. Una cosa que era realmente genial del triple es que podías tenerlo casi completamente cargado y volar sin escalas mucho más lejos que con el 74. Anteriormente, en el 74, cuando volaba de Asia a los Estados Unidos con una carga completa, siempre teníamos que hacer una parada técnica en Anchorage. Y era realmente extraño despegar de Asia y pasar a Anchorage cada vez y volar sin parar por los Estados Unidos. Fue increíble. Entonces, el OE dura típicamente varias semanas a un mes y medio o algo así, tal vez más para un par de personas que tardan un poco en ponerse al día y luego recibes la aprobación y estás listo para comenzar y descubrirás que una vez que estás en la línea volarás muy poco porque tienen que entrenar a un montón de otras personas. Así que ayudarás mucho con otras cosas, ya sabes, el café y harás cosas en el avión, ya sabes, la revisión, el prevuelo, el papeleo, todas esas cosas. Ayudarás al capitán tanto como sea posible y al primer oficial, ofreciéndoles bebidas, calentando comida para ellos y cosas así. Y también los estarás observando cuidadosamente para asegurarte de que no cometan errores porque tu trabajo realmente es respaldarlos. Cuando los estás observando, debes tener cuidado de no hablar demasiado pronto. Tienes que darles tiempo para que se den cuenta de sus errores antes de intervenir y apoyarlos. Ha sido una gran experiencia. Estoy agradecido con muchos de ellos. Muchas gracias por ver. Bye bye.